Bendiciones para todos, saludos, Dios me los bendiga grandemente, Dios es bueno, Dios es poderoso. Así que me gustaría, si fuera posible, seguir con la idea que tuve ayer, pero voy a hablar de otro concepto bíblico. El título de la prédica de hoy es bíblico, pero no de Dios. Supongo que antes de hablar de lo que voy a hablar, califico lo que estoy diciendo, porque para decir bíblico, pero no de Dios, la gente va a decir, ¿qué es eso? Y eso lo podemos ver en el libro de Hechos 6. Em, lo que sucedió fue que las viudas griegas estaban siendo desatendidas cuando repartían la comida. Es decir, que las viudas judías recibían su porción, pero las viudas griegas no tanto. Entonces, en la iglesia había una discusión de eso. Entonces Pedro les habla y le dice básicamente que sí, vamos a seguir ayudando, pero nosotros no podemos. O sea, es decir, nosotros los apóstoles, aunque alguien tenga que hacerlo, nosotros no podemos porque nuestro llamado es orar y ministrar la palabra de Dios. Ahora, analizando el asunto bien, o sea, ¿cuánto tiempo demoraría para atender mesas, como decía ellos? ¿Cuánto tiempo demoraría para entregar un almuerzo o algo parecido de lo que hacían? La verdad que no mucho tiempo. Y la verdad también en Santiago 1:27 la Biblia dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas. O sea, es decir que la religión verdadera es atender a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades. Implica que es importante, lo más importante es atender a la gente necesitada como creyente. Pero aunque en la iglesia era uno de los aspectos más importantes, es que Pedro reconocía y los apóstoles reconocían que alguien tiene que hacerlo, pero ellos no pueden, no por flojera, sino porque su llamado es, número uno, orar, porque si no oras, no habrá fluir con el mensaje, y dos, ministrar de lo que percibían que Dios colocaba en su corazón. O sea, es decir, orar específicamente para sus mensajes y también para su vida espiritual y después ministrar. Entonces, o sea, es algo bíblico, pero no era para ellos, para los apóstoles. Entonces ellos buscaban 7 hombres. Esteban era uno de los 7 hombres que eran sabios, llenos del Espíritu Santo, prudencia, sabiduría, todo eso. O sea, había algunas calificaciones que implica que para ser usado de Dios a veces hay algunas calificaciones, no a lo loco, sino calificación. O sea, de las 7 personas no decían, bueno, cualquier que tenga voluntad. No, yo no tengo tiempo, pero decían, vamos a escoger personas llenas del Espíritu Santo, sabias, conocedoras de la palabra, y mencionaban varias cosas ahí, que no es el mensaje de hoy, por eso no lo tengo delante de mí, pero sé que es muy importante. Pero entonces, todos son llamados, pero muy pocos escogidos porque muchos no califican. No es solo por
deseo, no es solo porque tú quieras, sino tiene que calificar también, ¿ok? Y eso es importante. Ahora, es decir, que Dios te llama cuando calificas para algo que a lo mejor sientes que no calificas, pero la calificación de Dios no implica que tú seas totalmente listo para su llamado en tu vida. Implica que para lo básico has calificado y ahora de lo que tú sientes incapaz, Dios te va a calificar. Por ejemplo, Moisés, él sintió que no calificaba. Según Dios, calificaba. Pero Moisés reconocía de que no iba a poder hacerlo y Dios decía, pero yo voy delante de ti. Yo te daré todo lo que necesitas para que tú puedas realizar mi voluntad en tu vida. Eso es muy importante, ¿no? O sea, es decir, Dios dice que tú tienes que calificar con lo que Él dice en su palabra, no un neófito, ¿ok? No uno nuevo. ¿Por qué? Porque todavía no califica, porque hay que calificar. Pero a diferencia, o sea, ninguno de nosotros nos sentiremos totalmente capacitados, aunque hemos sido calificados de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama, Dios coloca delante de ti algo mucho más grande que tú y yo. Con la razón que al hacerlo, tú no puedes recibir la gloria. Porque si Dios coloca delante de ti algo que tú seas capaz de hacer, tú vas a decir, bueno, es porque por mi inteligencia, por mi educación, porque yo soy talentoso. Pero si Dios coloca algo, te da un paso de fe y tú reconoces la verdad de eso, que tú no eres capaz. O sea, Moisés decía que yo no puedo. Y Moisés tenía excusas, pero al final obedeció a Dios. O sea, está bien reconocer que yo no puedo hacer lo que Dios me llama que hacer, pero tengo que obedecer de todas formas, porque si Dios llama, Él da habilidades, herramientas, dones para hacer su voluntad. Entonces, tengo que calificar con lo que Dios exige, pero aunque no sienta capaz y quizás no soy capaz en este momento, Dios va a proveer en el camino las herramientas y los dones necesarios para que yo pueda realizar el llamado de Dios para mi vida. Entonces, Dios te da algo mucho más grande que tú y yo. O sea, algo que entendemos que no podemos hacer con el fin que Dios tenga la gloria. Con el fin que reconocemos que tengamos que depender de Dios si eso se va a realizar. Y así Dios tiene la gloria. Así dependemos de Dios, ¿no? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, Dios te califica, o sea, tú te calificas por ser hacedor de la palabra y Dios te capacita. Eso es sumamente importante. Entonces, si yo no hago lo que debo hacer, no seré capaz de hacer el llamado de Dios. Ahora, para los 7 que tenían que atender a las viudas, ellos fueron calificados y después Dios los capacitó. Muy importante. A ver si lo puedo decir, no sé cómo decirlo. Dios llama y si tú eres fiel para hacer lo que Él te llama que hacer, te comisiona.
Pero a veces hay algún tiempo de prueba para ver si vas a ser fiel. Por ejemplo, Dios llamó a David, lo ungió, pero fueron muchos años después que Dios comisionó a David para sentarse en el trono. Podemos observar eso mucho en la palabra de Dios. Dios unge, Dios llama, pero tenemos que pasar por algún momento de pruebas para poder ser comisionado para algo. ¿Me entienden? Entonces, yo tengo que calificar. Después de calificar, Dios me va a comisionar. En ese momento de comisionar, yo voy a ser incapaz, pero Dios va a no calificar. Dios va a, ¿cuál es la palabra? Yo lo dije hace poco. Dios comisiona, Dios califica, pero Dios me capacita, ¿ok? O sea, cuando yo cumplo con calificar, porque estoy cumpliendo la palabra, así como Esteban, ¿no? Entonces tengo que pasar por un tiempo. Dios llama, ¿no? Pero tengo que pasar por algún tiempo hasta que Dios comisiona. Ahora, cuando Dios comisiona, a veces nos sentimos como Moisés porque sentimos que no somos capacitados, pero Dios nos capacita con herramientas, con dones y todo eso cuando comenzamos y tomamos y damos un paso de fe. Pero yo tengo que entender cuál es mi carril. Esto siento que es tan importante. Reconocemos que los apóstoles entendían cuál era su carril. Y su carril no era el carril de todos, sino de ellos. Y ellos reconocían que sí, es importante que la iglesia ayude a las viudas. Pero ellos reconocían que para ver el fruto de Dios para sus vidas, ellos tenían que permanecer en su carril y su carril fue definido como orar y ministrar. Y no era por flojera, sino eso fue su llamado. Tú y yo tenemos que entender cuál es nuestro carril. Yo no puedo comparar mi ministerio, mi carril con otro. Yo tengo que encontrar dónde está la unción de Dios para mi vida y enfocarme allí haciendo eso. Porque si intento imitar a otro, salgo de mi carril y mi unción solo se encuentra en mi carril. Hay muchos que quieren imitar a los demás. No está bien porque Dios tiene un llamado específico y una unción específica para ti en tu carril. Imitando a otros no vas a ver esa unción para tu vida. Entonces, ayer hablé de un joven que se llamaba Demis Hassabis. Parece un nombre árabe, algo así, ¿no? Pero es de Inglaterra y era uno de los pioneros en la inteligencia artificial. Y yo tenía un viaje muy largo porque yo estaba manejando con la familia de Florida hasta Dallas, porque estábamos visitando a mis padres en Florida. Entonces yo bajé muchos documentales porque siempre me parece interesante, ¿no? Documentales, porque me gusta escuchar de cosas así, porque me es llamativo. Entonces vi que hacían una película
y fue gratis en YouTube sobre este joven que yo había conocido de él, porque en el pasado yo vi un video que era uno de los pioneros antes de la inteligencia artificial y que él enseñó la máquina, o sea, le mostró las reglas de un tipo de juego, mas no le dio estrategia y la misma computadora se jugaba entre sí millones de veces hasta llegar a ser, creo que eso fue en 2012 por ahí, el mejor del mundo de un juego muy difícil, se llama Go, que no conocemos aquí, pero es el juego más popular en el mundo que hay, porque queda donde están los chinos y toda esa gente que se parece igual por ese lado del mundo. em, Ellos juegan eso mucho, lo que es chino, japonés, toda esa gente que tiene el mismo aspecto, pues. O sea, eh, aspectos parecidos. Me parece interesante eso, ¿no? Que no es solamente los chinos que tienen ese mismo aspecto, sino todos por ahí. Para mí es interesante, no sé. Tengo que estudiar ahora por qué. Pero, entonces, fue de él. Y algo interesante que yo no sabía de él en el video que lo escuchaba, decía que creo que era gran maestro en ajedrez. Pero él hablando decía que en una partida, creo que decía que duraba como 10 horas. Y él dice que eso es muy difícil porque no es que solo estás ahí sentado. Estás totalmente enfocado en la partida. Viene siendo algo muy, pero muy difícil. Y en esa partida, él veía después que podía haber ganado fácilmente. El otro jugador le ofreció empate, lo que dice en tabla, pero él no quiso. Y al final perdió por un movimiento tonto. Y en ese momento él comenzó a reflexionar y él decía, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Comenzó a entender que en eso, al menos que seas uno de los mejores del mundo, no hay plata. ¿Y qué tal si llega a ser mucho mejor? O sea, ¿cuál iba a ser el punto final? O sea, ¿cuál es el punto? Entonces, en todo eso comenzó a reflexionar de su vida y él decía, yo creo que para mí, o sea, me gusta mucho, pero creo que para mí, para tanto enfoque, mis habilidades y talentos se pudiera usar en otra área más productiva y no tenía que ver con plata porque era muy joven en aquel tiempo. Pero él decía, o sea, ¿cuál sería el punto? Al final yo gano y qué. Entonces comenzó a reconocer que hay mucho estrés con esas partidas. Em, hay demasiado enfoque y él llegó a pensar, ¿y esto es para qué? Y comenzó a pensar en su vida y decía, yo creo que aunque me guste, voy a dejar eso y voy a desarrollar mis talentos que yo tengo de inteligencia, de computadora, de todo eso, en algo distinto. Entonces, de ahí cambió su vida, comenzó aún antes que se pudo trabajar, porque creo que legalmente uno tiene que tener 15, 16 años, comenzó a trabajar en, o sea, algún sitio en Inglaterra que crean videojuegos, sobresalió ahí y después empezó a
a trabajar con Google. Google, no sé si lo llaman Google, Google, Google. Em, y allí él empezó lo que era DeepMind en Google y se activa el teléfono cada vez que digo Google. Em, y allí es donde él comenzó a hacer lo de la inteligencia artificial y fue uno de los pioneros. Ahora, para mí es muy interesante eso. Me dice, ¿por qué? Porque el joven reconoció que tanto esfuerzo, tanta energía, tanto enfoque, era para él, no estoy diciendo para todos, pero para él un mal uso de sus talentos y dones. Y comenzó a invertir eso en otra área y pues ha avanzado mucho, la humanidad incluso. Ahora, tomando esto, porque nosotros somos creyentes, tomando esto en el cuerpo de Cristo, lo que quiero decir es que hay muchos que están frustrados porque no ven el fruto, porque están enfocados fuera de su carril en el cuerpo de Cristo. Yo no puedo copiar a otro. Yo tengo que encontrar mi carril, mi canal, mi llamado, enfocarme ahí, sin mirar a los demás. Dicen que lo negativo de las redes sociales es que hace que la gente se compare con la vida de los demás y todos se publican cosas positivas, logros, éxitos de ellos. Nadie coloca la prueba, la dificultad, casi nadie, sino la buena vida. Entonces uno que vive una vida normal ve eso y dice, wow, qué persona que tiene tanto éxito. Y eso causa como que comparación. Y la Biblia dice que no es sabio compararte con otros. Pero lo que quiero decir es que como creyentes tenemos que ubicar el llamado específico de Dios para nuestras vidas individuales y una forma de la cual que puedes entender que tú hayas ubicado tu llamado es que ahí está la unción de Dios. Cuando uno está trabajado y cargado, eso es porque tiene un yugo viejo. Puede ser que en aquel tiempo era de Dios, pero ahora es algo distinto. Y tú y yo podemos ubicar el llamado específico. Es específicamente porque comenzamos a reconocer que en mi vida la unción de Dios, que es la aprobación de Dios, fluye más aquí. Y allí, si te puedes ubicar allá y hacer eso, tus talentos y tus dones serán usados de una mejor forma y vas a poder cumplir con el propósito de Dios en tu vida. Tú no eres llamado a hacerlo todo. Tú eres llamado a cumplir con la voluntad de Dios para tu vida y puedes ubicar la voluntad de Dios por la unción de Dios y eso te guía para tu llamado específico. Cuando yo era joven, asistíamos a una iglesia y sé que la junta
de esa iglesia mandaba que el pastor visitara a los enfermos, aconsejara a los matrimonios, diera consejo, consuelo, psicología. O sea, estaba encargado de todo. Y la junta pensaba, bueno, por eso le pagamos. ¿Qué le pagaban una miseria, muy poco. Pero aún como niño, escuchaba a la gente y la gente se quejaba de que los domingos no compartía nada de importancia. Y yo sé que cuando, o sea, en todo eso, incluso tuvo que dar antes del culto la escuela dominical, que no sé si es igual en Venezuela, pero en Venezuela la escuela dominical es normalmente el culto, ¿verdad? Pero en Estados Unidos la escuela dominical es como unas clases de enseñanza antes del culto y después de la escuela dominical es el culto. O sea, el doble. Pero él tenía que ser nuestro profesor en el culto o en la escuela dominical y después tenía que predicar. Y muchas veces no estaba. ¿Por qué no estaba? Porque como la junta le mantenía ocupado todos los días, él no tenía tiempo para hacer lo que era lo suyo, la enseñanza. Y los domingos no compartía nada porque estaba ocupado haciendo el trabajo de todos menos que su trabajo. Me dice, no, pero eso es eso es la función de un pastor. No. Según la palabra de Dios en el libro de Efesios 4:11 al 12, ahí habla de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y específicamente la Biblia menciona que los 5 ministerios están con el fin de perfeccionar a los santos, con el fin que los santos hagan la obra del ministerio. Lo tenían 100% invertido. 100%, porque el pastor estaba haciendo la obra de los santos y los santos no estaban haciendo nada. Entonces el pastor, cuando se paraba el domingo, no decía nada porque estaba ocupado realizando la obra de los santos. Y cuando hablo de santos, no estoy hablando de santos de yeso, sino los creyentes, pues. ¿Qué decía Pedro? Nosotros somos llamados a orar y a ministrar la palabra, no a tender mesas. ¿Qué decía la junta? Tú tienes que visitar a todos los enfermos. Tú tienes que arreglar todos los matrimonios. Tú tienes que aconsejar a la gente. Tú tienes que realizar todos los entierros, los funerales. Tú tienes que, etcétera. De tal forma de que de lunes a sábado, desde la mañana hasta la noche, ese pobre pastor tenía que realizar la obra que le tocaba a los creyentes. Tú tienes que evangelizar. Y el domingo no pudo cumplir con su llamado. La Biblia dice que el ministro, que Dios ha colocado el ministro en el cuerpo de Cristo con el fin de capacitar a los creyentes, con el fin que los creyentes hagan la obra del ministerio, no el pastor.
solamente encontrando mi propósito exacto, porque los apóstoles pueden ser apóstoles, pero si ellos están saliendo de su llamado a atender a las viudas, cuando lo que ellos fueron llamados a hacer fue de orar y ministrar la palabra, la unción de Dios no va a fluir en su vida como debe. Puedo ubicar el llamado específico de mi vida a través de ubicar la unción de Dios. Si salgo de la unción de Dios para mi vida, no estoy cumpliendo con mi rol. Tú no eres llamado a hacerlo todo. Tú eres llamado a cumplir tu función específica en el cuerpo de Cristo. Y si sientes como ese joven se sentía, tanto esfuerzo para perder, o sea, no en todos sus juegos, porque era gran maestro a una edad joven, ¿no? Gran maestro significa uno de los mejores, ¿no? Pero si te sientes así, Dios te tiene que revelar dónde tiene que colocar tu enfoque, tu energía, porque si sientes cansado del camino, si sientes que te estás esforzando y no ves el fruto, si sientes cansado, esforzado, sin ver el fruto, eso no equivale no esforzarte. Equivale esforzarte en lo equivocado. Me dice, pero estoy haciendo el ministerio. Sí, pero por ejemplo, repito, si los apóstoles hacen lo que es bíblico, pero no para ellos, se van a sentir cansados fuera de la unción de Dios, porque Dios ya definió lo que Él quería que ellos hicieran, orar y ministrar la palabra. Pero era para alguien. Esteban era uno de los 7 que eso fue específicamente el don de Dios para su vida. Y Dios le dio ese don. Y Dios le dio el querer como el hacer. ¿Cuál es tu don? Tiene que ubicar tu don por la unción de Dios. Ahí está. Y después tiene que esforzarte nada más allí buscando el propósito de Dios. Y entonces verán la gloria de Dios en sus vidas. Yo siempre doy una oportunidad para aceptar a Jesús, porque es lo más importante. Al morir sin Cristo, eso equivale a una eternidad de sufrimiento fuera de la presencia de Dios. Por eso vino Jesús para pagar el precio de los pecados. La Biblia indica que podemos ser salvos por creer en el corazón y confesar con la boca. Si tú crees en tu corazón, confiesa con tu boca esta oración para ser salvo. Dile, Dios, yo creo que Jesucristo es tu Hijo. Jesús, yo reconozco que moriste por mis pecados y resucitaste por mis pecados. Yo sé que solamente hay salvación en ti. En este momento abro mi corazón y acepto al Señor Jesucristo en mi corazón como mi único Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados. Ahora Dios, ayúdame a caminar en pos de ti todos mis días. Gracias Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos.